espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Alabanza en nombre del Señor. El tema que quiero hablar es: los demonios conocen el ADN de la música espiritual. Los demonios conocen el ADN de la música espiritual. Esto hay que cortarlo bien para que usted pueda entender. Primeramente, ¿qué es el ADN? Escuchamos esa palabra muchas veces. El ADN son las instrucciones genéticas en un organismo vivo. Las instrucciones genéticas en un organismo vivo. Eso es el ADN. Alabanza en nombre del Señor. No simplemente todo organismo vivo, todo animal, todo pájaro, todo ser humano tiene un ADN. Pero en el mundo espiritual hay un ADN también. Y es ahí donde muchas veces la gente, cuando Dios habla y enseña, pues la gente no se profundiza a ver las razones de las situaciones que la casa del Señor, que es su embajada, está viviendo. Y es importante que entendamos eso. Déjeme decirle que cuando el Señor fue a fabricar el aceite de la Santísima Unción, Él usó un ADN. Ese ADN se le mostró a Moisés en 5 ingredientes que él tuvo que usar allá en el libro de Éxodo, capítulo 30. Pues el Señor le reveló a Moisés la estructura interna, el ADN espiritual de ese aceite ungido. Luego Jehová habla y dice que ese ADN no puede ser duplicado, no puede ser imitado, porque es algo que viene, hermanos amados, desde el cielo. Es algo que no tiene origen humano. Y cuando se usa el aceite de la Santísima Unción, pues ocurren cosas de parte de Dios. Y es interesante porque ese ADN no simplemente está en la persona no tiene ese ADN, alabanza el nombre del Señor, ni instrumentos de música tampoco tienen ese ADN, ni nada. Pero ese ADN es invisible, es espiritual, y solamente el mundo espiritual lo puede detectar. Alabanza en nombre del Señor, porque pertenece a un mundo invisible, ya que su fabricación no es de origen humano. Alabanza en nombre del Señor. Y aquí tenemos una situación, bendito el nombre del Señor, donde usted va a ver por qué Satanás y sus demonios pueden leer el ADN de la música. Y esto es interesante porque hoy día, pues todo el mundo piensa que está adorando a Dios, porque no conocen esto. Como no conocen la fundación de este mensaje, pues y la iglesia está viviendo unos días de mucho desorden espiritual, pues todo el mundo, entre comillas, canta a Dios, adora supuestamente a Dios, y hasta algunos usan unas palabritas un poco extrañas y dicen, bueno, yo voy a cantar, esto es solamente para el Señor. Y a veces lo que está cantando es una basura, donde el Señor no se agrada. Yo creo que usted entienda varias cosas
de esta situación, de lo que está pasando. Y escogí ese texto de Primera de Samuel 16:23 para que usted pueda entender lo que la palabra enseña. Bueno, esta iglesia es como una farmacia, porque los mensajes que Dios me da a mí son mensajes de farmacia, donde en la farmacia usted va y consigue la medicina que usted necesita para tratar su enfermedad. Entonces, todos los mensajes que yo le oro a mi Señor y clamo al Señor y escucho la palabra son mensajes de farmacia. Son mensajes que van y penetran, y es posible que usted nunca haya escuchado mis mensajes que Dios me da, porque ha estado en una iglesia del montón. Y por eso, hermanos amados, es importante que usted aprenda y entienda estos principios. Para entrar de lleno en el tema y poder hacer una exégesis de la esencia de esto, vamos a comenzar ahí en el versículo 14 de 1 Samuel 16:14. Nótese algo interesante. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea que la presencia de Dios se fue de Saúl. Ya no estaba con Saúl. ¿Y qué sucede? Bueno, tenemos muchas ideas erróneas principalmente de los agentes invisibles satánicos, ya sean espíritus inmundos o ya sean demonios. ¿Ok? Eso se debe a malas predicaciones, malas enseñanzas, hábitos que la gente toma de predicadores mal enseñados y mal instruidos en la palabra de Dios, y siguen repitiendo una serie de desórdenes bíblicos en los altares. Entonces la gente que está escuchando pues se sigue envenenando de esas cosas erróneas y comienza a vivir esto por falta de enseñanza bíblica. Dice que el espíritu, con E mayúscula, porque está hablando de una persona, de Jehová, nótese específico, el espíritu de Jehová, no de otra persona. El espíritu de Jehová, dice, se apartó de Saúl, se fue, lejos de él. Y cuando la persona está en ese asunto, que el Espíritu de Dios te abandona o se contrista contigo, pues tú tienes una puerta abierta de Satanás para penetrar en tu territorio. No se olvide de la cerca que tenía Job, allá en Job capítulo 1, que Satanás no podía entrar. No era que Job tenía su cuerpo rodeado de tela metálica o de concreto, ni su finca, sino es una cerca espiritual. Esa cerca espiritual es la que protege a uno en la vida diaria de estas potestades que tienen el espacio infestado, tratando de atacar y destruir seres humanos, porque esa palabra apolumí que se usa en la palabra acerca de Satanás es destrucción de la raza humana. Entonces nótese que cuando Jehová le permitió a Satanás remover la cerca de Job, entró la enfermedad. Él no podía hacerlo porque Dios no enferma a nadie, ¿ok? No enferma a nadie porque su persona es santa. Y en la santidad no hay contaminación, en la santidad no hay infección, en la santidad no puede penetrar nada de carácter satánico. Por eso fue que cuando Jesús tocó el féretro del joven que iba a ser enterrado, cuando dice la palabra que se contaminaba, Jesús no se contaminó. Si hubiera sido otra persona, se hubiera contaminado y tenía que estar fuera del campamento por 7 días. Pero como Jesús era santo, como dice la palabra, no podía recibir ningún tipo de contaminación de afuera, mucho menos de Satanás.
tenga su mente abierta para que entienda la próxima vez que usted cante y adore a Dios. Ahora dice la palabra, mire esto, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso se ha hablado en otros niveles, pero nótese, llegó este espíritu, el espíritu se dio cuenta que ya Saúl no tenía la cerca protectora, ¿ve? Mientras el demonio o Satanás ve la cerca protectora no puede penetrar. Lo vimos ya en Job capítulo 1. Pero una vez que usted pierde la cerca protectora, porque la presencia de Dios se ha ido de ti, todos conocemos la vida de Saúl, era desobediente, no escuchaba la voz de Dios, hacía lo que él quería, y hacía muchas cosas ocultas que Dios no se agradaba, y culpaba a otra gente de sus fracasos. Ese era, hasta su propio hijo trató en una ocasión de quitarle la vida. Ahora, dice la palabra del Señor, mire esto, un espíritu, y Jehová lo cataloga como malo. Todos sabemos que todos los espíritus diabólicos son malos, pero este tenía en su persona ciertas características que era malo. Quería destruir, por eso era que Saúl desvariaba, dice la palabra, o sea, se ponía verde. Había contorsión en sus manos, había transversismo en sus ojos, había motorismo en su cuerpo. Alabanza al nombre del Señor. Olía mal, porque esos son señales de cuando un demonio se le acerca o toma posesión de un cuerpo. Es importante que usted entienda esos principios. Ahora, ese espíritu llega y comienza a atormentar. Los espíritus atormentan, ¿ve? Ese es el trabajo de Dios, de atormentar personas mentalmente, físicamente. Y esos tormentos pueden ser traducidos como enfermedades, circunstancias que la gente que no conoce a Dios está viviendo. Y el que conoce a Dios y está viviendo eso, debe tener en su guarida algo escondido, alabanza en nombre del Señor, o algo permisible por el Señor como una plataforma de prueba y de disciplina con esa persona. Esas tres plataformas varían conforme a la persona y su relación con Dios. Ahora, nótese varias cosas, dice la palabra del Señor, versículo número 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Nótese que la razón por que los siervos de Saúl se dieron cuenta de que Saúl estaba siendo, amén, atormentado, era por el físico. El físico, como le dije, se ponía verde, su cuerpo estaba completamente distorsionado, había transversismo, había tantas cosas. Y la gente pues conocía las señales o de posesión demoníaca o casi posesión. Ahora, nótese cómo esta gente conoce el ADN espiritual de la música. Es importante que usted entienda porque muchas veces leemos estas cosas, hermano, y las leemos tan levemente que no penetramos dentro de lo que está encerrado en el texto sagrado. El Espíritu Santo coge cada texto, hermano, y es como si cogiera un baúl que estuviera vacío y él lo llena de revelación, y ahí para que tú cuando lo abras te puedas alimentar. Ahora mire lo siguiente, dice la palabra del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. O sea, de parte de Dios significa que Dios lo permitió que viniera a atormentar. Y el demonio vino, y como ellos conocen bien a la persona, vino directamente donde Saúl a atormentarlo, porque ya no tenía cerca de protección y era un blanco fácil para este espíritu malo atormentarlo. Y los tormentos diabólicos, pues usted va al médico y no tienen cura porque es algo que pertenece al mundo invisible. Usted tiene un dolor de cabeza, por ejemplo, físico, natural, y se consigue medicina y se le va. Pero cuando es un ataque diabólico, en lo que usted tenga, un dolor de un ataque diabólico, ahí no hay pastillas, ni hay farmacia que lo tenga, porque es algo que no tiene control humano.
Ahora, nótese lo siguiente, sigue diciendo. Y los criados de Saúl le dijeron, que aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ellos entendieron de que para poder sentir alivio este hombre, tenía que buscar a alguien, no simplemente que cantara. Porque usted sabe que David fabricaba instrumentos de música. Es más, David no dejaba que nadie adorara a Dios con instrumentos hechos de sus propias manos. Cuando usted mira, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 6, comenzando del verso 31 en adelante, se notará que ahí David escogió un grupo de músicos para adorar a Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 31 en adelante. ¿Por qué David hizo eso? David hizo eso porque esa gente, la música que tenía que tocar y cantar, ellos no tenían el ADN espiritual, los que iban a cantar, ¿ok? Pero la música que iban a cantar tenía que tener el ADN espiritual, porque Satanás la lee y los demonios la leen, ¿ok? Y cuando usted escucha este mensaje se va a dar cuenta por qué hay tanta situación en las iglesias, ¿ok? Porque la música, pues claro, tiene tres aspectos, ¿ok? Tiene lo geológico, que es lo primero. Luego tiene, hermanos amados, la música primitiva, alabanza en nombre del Señor. Y se fue pasando por edades hasta que llegó a la música contemporánea que nosotros entendemos. Que muchas veces la gente no conoce el origen de la música, alabanza en nombre del Señor, pero ya mismo la va a entender. Dice la palabra, mire esto, quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque los santeros usan música. Los hechiceros usan música. Los quirómanos usan música. Los brujos usan música. ¿Por qué? Toda esta gente, pero no sé, que esta música que ellos usan no tiene el ADN espiritual de Jehová. Y esa gente si canta en una iglesia, por ejemplo, aunque vengan disfrazados y canten, Jehová los rechaza inmediatamente. Porque esa música tiene ingredientes que no son ingredientes puros de Dios. Son ingredientes satánicos. Lo triste del caso es que hoy día eso se ha mezclado en la música, que supuestamente es música, como se llama hoy día, música sacra. La pregunta es, ¿sacra a quién? Porque hay música sacra a Jehová, pero hay música que es sacra ungida para Satanás. O sea, las definiciones hay que saberlas entender. Alabanza en nombre del Señor. Los santeros, los brujos, los cartómanos, los hechiceros cantan, pero esa música está compuesta de un ADN diabólico. Los demonios escuchan a esa gente cantar y se alegran, porque dicen, están tocando nuestra música. Están tocando nuestra música y nosotros bailamos y danzamos al son de esa música. Cuando allá en el libro de Éxodo, Moisés se tardó en el monte, los hijos de Israel se pervirtieron. Jehová se lo dijo, tu pueblo se ha corrompido. Pero dentro de esa corrupción que estaban danzando y cantando al becerro de oro. Y Jehová dijo, esa música es una música de corrupción. Esa música tiene un ADN satánico, diabólico, que no es mío. Y por eso dice la palabra que estaban desenfrenados. ¿Ok? Lo quiero llevar a un entendimiento que tú entiendas que cada vez que tú compras un CD tienes que tener cuenta qué ADN espiritual tiene. Ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios, yo creo que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque la música es un lenguaje. La música es un lenguaje.
Y han habido tribus, han habido gente que se comunican por música. ¿Ok? Ellos conocen la esencia de su música. Ahora, esa música que ellos tocan son bajo ritualismo. Y yo creo que usted entienda esto porque a veces uno no comprende. Mire, el cuerpo no oye. Usted sabe que el cuerpo simplemente es masa, nada más. Pero su espíritu sí oye. Ahora, ¿dónde va todo ese ADN? ¿Y cuál ADN va? Si usted coge, por ejemplo, un compositor que se sienta frente a un piano, ahí está borracho, un ejemplo, y se sienta en ese piano y comienza a componer música, ¿ok? Y compone canciones dependiendo a cómo se sienta su espíritu, y escribe canciones de venganza, escribe canciones de muerte, escribe canciones de tantas fatalidades, ¿ok? Y todo eso va al espíritu de ese hombre. Él se está vaciando de sus emociones y las vacía en una composición y escribe una canción. Ahí está. Pero ese ADN es de odio. Ese ADN es de rechazo. Ese ADN es de maldad. Lo único que ese ADN fue grabado y ahora lo tocan en la radio o en la televisión. Pues cuando usted comienza a ver y a filtrar lo que hay detrás de todo esto, se dará cuenta, hermano, que por eso es que Jehová escogía a sus cantores. Porque la música que tenían que cantarle a Dios, y todos sabemos que históricamente los profetas y tantos adoraban al Señor. Porque Dios se manifiesta en la música. ¿Ok? El profeta Eliseo, pues una vez en una situación cuando vinieron aquellos 3 reyes a darle queja en el desierto, ¿qué hizo Eliseo? Eliseo dijo, yo quiero que me traigan un tañedor. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 13, los versos, capítulo 9, del 13 al 15. ¿Qué es un tañedor? Un tañedor es una persona que toca un instrumento. Puede ser una trompeta, puede ser una guitarra, algo musical, un instrumento. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? Cuando el tañedor comenzó a tocar, ¿qué sucedió? Jehová le dio una revelación a Eliseo y le dijo, este desierto se va a llenar de estanques de agua por todas partes y ustedes serán vencedores. ¿Por qué? Porque la música, la genética de una música santa y pura es la que atrae la presencia del Señor. Cuando allá en la casa de Jairo, Jesús clasificó de alboroto la música que se tocaba. ¿Por qué? Porque era una música ritualista de burla a la presencia del Señor. ¿Ok? Bueno, que Jesús tuvo que sacarlo todo, lo que están allí. Porque el ADN de la música que estaban tocando allí en la casa de Jairo era de origen satánico. Saludamos a la audiencia en Centroamérica y Sudamérica. La paz de Dios con vosotros, amados. Ahora, quiero traeros al conocimiento para que usted salga de esa mentalidad arcaica que hemos sido enseñados, repito, por malos predicadores, malos pastores, gente que realmente nunca se preparó en la palabra y comienza a predicar cosas de su propio corazón, de su propia mentalidad, que no tienen origen bíblico. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, cuando miramos bien la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor, notamos que en el hombre no hay una diferencia, porque David era hombre. En el arpa que David usaba, hermanos amados, no había ningún poder. Tenemos dos cosas negativas. Tenemos a David, que es un hombre como otro hombre, ¿ok? Tenemos su arpa que él tocaba, pero la diferencia estaba en algo importante.
qué importante que usted entienda. ¿Qué ADN tenía la música que David tocaba? ¿Y por qué ese ADN estaba en la música, invisiblemente, hermanos amados, dentro de la música que David tocaba? Ese era el ADN que los demonios iban a ver. Entonces, cuando entendemos eso, hermanos amados, si usted me sigue, vemos que los cultos, los servicios que le damos al Señor, que se dan en el mundo entero, en todas las iglesias, la gente confunde y ellos piensan que cantar a Dios o tomar duplicaciones de canciones lleva el ADN ahí encerrado. Y por eso es que se canta y la presencia no se mueve. Se escuchan los instrumentos musicales, se junta la gente a cantar, pero cuando Jehová le pone, hermanos amados, el microscopio a la música, dentro de la música, no encuentra el ADN espiritual que él requiere para que su presencia descienda, o para que la gente sea sana, o para que un demonio se vaya. Es importante que usted entienda esto, porque hay gente que compra CD y hasta dice, compré un CD y ese siervo de Dios como canta. Tú no lo conoces. Ese hombre está usando el altar de Jehová para sacar provecho. Eso simplemente es algo negativo delante de Dios. ¿Ok? Y es importante que tenemos que extraer las enseñanzas que mi Señor nos enseña. ¿Ok? Ahora, miren lo siguiente, dice la palabra del Señor. Estamos en 1 Samuel 16, verso número 16. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen, implicando que en el palacio no había nadie, y en el palacio había muchos músicos. En el palacio no había nadie, le cantaban a Saúl, hacían muchas cosas en el palacio, pero el demonio no se iba. Porque cuando el demonio miraba, decía, ellos me cantan a mí. Se escucha mucha cítara, se escucha mucho instrumento, mucha gente cantando aquí, pero no tiene la esencia del ADN que Jehová requiere para que el demonio se fuera. ¿Usted está entendiendo, hermano? Que por eso muchas veces se ven tantos errores y tantas cosas. Es más, hay veces que hay una iglesia cantando y se manifiestan demonios y atacan a la gente. No se van, sino que atacan a la gente. Porque cuando ellos escuchan ese ADN musical, dicen, nos están invitando. Nos están haciendo invitación. Y yo no sé qué está pasando con la iglesia de mi Señor, hermano. En estos últimos 50 años que comenzó este asunto. Pero la iglesia se ha convertido en una situación bien dolorosa. Simplemente prenda la televisión, escuche la radio, gente cantando, hermanos amados, en delitos y pecados. Y ellos dicen, no, es que es para mi Señor. ¿Ok? Mire, Dios es de pureza, la esencia de Jehová es pura. Cuando Dios hizo ese aceite de unción, fue un ADN espiritual. Dice que el que lo imite, Dios lo mata. La palabra que lo usaba es talar, lo cortaba. Ahora, dice la palabra, mire esto en el versículo número 16. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Nótese, no era que buscaran a alguien que tuviera habilidad musical para tocar el arpa o el piano o el instrumento que fuera. No era eso. ¿Ok? Porque allí habían arpistas en el palacio. ¿Ok? Además de David. Pero los arpistas que habían, su música no tenía el ADN espiritual consagrado de Jehová para remover agentes diabólicos. Y yo le enseño tantas cosas a ustedes y al mundo entero para tratar lo más que yo pueda como ser humano, enseñar a las iglesias y a los pastores
de tantos errores que se están cometiendo los altares de Jehová. Venimos con malos hábitos. A veces llamamos a un hombre que está bien confundido. Ese es un siervo de Dios. Y al otro día parece que está preso por robo. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Ahora sigamos brevemente en el versículo 16. Que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Ya le expliqué que no es cuestión de habilidad musical en el arpa. Alguien, ellos sabían esto. Por eso lo decían. Alguien que tenga el ADN de Dios, que lo que cante. Ustedes cuando un compositor escribe una canción, la firma, le pone su firma. Y por eso es que usted ve cantante que dice, voy a cantar tal canción de, y menciona el nombre del autor. Porque usted no puede plagiar. Ok. A Dios no le gustan los plagios tampoco. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Alguien que cuando compuso esa pieza musical, ya fuera en forma de salmo o de cántico, la Biblia dice claramente, lo conocemos bien, alabamos al Señor, en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, es que cantar a Dios con salmos y himnos espirituales. No sé la palabrita, espirituales, celestiales. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Nosotros cuando leemos esas palabras, estamos diciendo, sí, alguna música que Dios se agrade. No. La esencia es que tengan el ADN espiritual aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Que esa canción, ese himno, que se cante, cuando se cante, Dios tiene que enviar su presencia porque tiene internamente la letra de esa canción o de ese salmo, el ADN de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que eso nos saca de muchos hoyos? Y a veces decimos que el hermano cante, que la hermana cante. Hermano, usted no sabe cómo está esa persona. Entonces usted se da cuenta, hermano, que hay gente que canta, estoy hablando en términos generales en el mundo entero, y no se mueve ni una mosca. Entonces uno dice, el culto estuvo muerto. Es que el ADN no estaba en el himno que cantó. Ahora, cuando se canta con ese ADN de Dios, se mueve la presencia. Se ve la diferencia, se ve la humedad. Se siente la frescura de la visitación del Señor. Porque hubo consagración, hubo búsqueda espiritual. Y Dios puso el sello de aceptar ese cántico para Él. Si Dios no pone el sello, pueden cantar ese himno 50,000 personas. Pero si Dios no pone el sello de aceptar ese ADN interno de la letra que Él aceptó, no se mueve nada. Ahora mire esto. Dice la palabra en el versículo número 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tenga alivio. Nótese. Yo creo que usted entienda que los demonios no hay que reprenderlos para que ellos se vayan. Aquí tenemos un demonio malo que se va a ir sin ser reprendido. ¿Qué hizo que este demonio que vamos a hablar se fuera sin ser reprendido? Porque hoy día mucha gente reprende demonios vacíos y secos. Nótese algo. La gente se dio cuenta de que se necesitaba una persona, primero, que lo que fuera a tocar fuera con ADN espiritual. Y si alguien era bueno en eso, era David.
Porque cuando David componía los salmos, que eran cánticos y otras cosas, él estaba bien cerca del Señor. Entonces, toda esa información que él, cuando usted mira los salmos de David, notará composiciones donde se ve la espiritualidad de él. Entonces Dios sellaba ese ADN en ese cántico, claro, y se movía todo agente espiritual. Note que Israel conocía esto. Si Israel no hubiera conocido esto, esta gente no hubiera dicho, no, pues búscate a cualquiera que toque el arpa por ahí, para que te toque aquí en el palacio, pero no. Y déjeme decirle que la gente que Dios usa en este asunto siempre están escondidos. ¿Escondidos dónde? Escondidos en la presencia de Jehová. ¿Sí? Eso fue cuando David fue a pelear con Goliat. Le dijo en aquella ocasión, en el valle de Ela, tú vienes contra mí con lanza, jabalina y tantas cosas. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. No, yo creo que usted entienda eso. La fórmula de yo decir que vengo en el nombre de Jehová, eso es inmenso. Eso está diciendo, es una garantía de que Dios anda conmigo. Yo no puedo decir en el nombre de Jehová si Jehová no anda conmigo. ¿Ok? Pues hay mucha gente que, como aquellos de Mateo 7, que reprendían demonios y decían, en el nombre de Jesús te llamo fuera. Y Jesús le dijo, yo nunca los conocí a ustedes, hacedores de maldad. Porque para usted usar el nombre de Jehová, tiene que verdaderamente Jehová andar con usted. Esa fue la queja de Moisés en una ocasión. Moisés le dijo a Jehová, si tu presencia no va delante de mí, no me saques de este lugar. Y es ahí que tenemos que entender a quien escuchamos, quien está cantando, qué CD compraste. Ahora quiero que entiendas esto, porque una vez que tú aprendes esto, te das cuenta cómo tú puedes mantener tu casa pura, tu vida pura y todo puro. Y cuando vayas a comprar un CD, estudia primero quién lo grabó. Investiga quién lo grabó. ¿Es una persona consagrada o la fama ha hecho una persona? Porque la fama es peligrosa. La fama te hace ver más grande a ti de lo que tú eres. La gente a veces busca gente por la fama, no por lo que tienen. ¿Sí? Escuchan un nombre que circula en las comunicaciones y se hizo famoso, entonces ellos creen que la fama certifica su condición espiritual cuando no es. ¿Cuánta gente yo conozco que son famosas y están muertos, espiritualmente hablando? Y estas son cosas, hermano, que hay que convertirse en cirujano espiritual. Pues a mí me da mucha pena con los hermanitos de las iglesias, hermanos, que ellos andan como gallinas sin cabeza, siguiendo el primero que aparece, debido a que nunca le han enseñado enseñanza bíblica. Ahora mire la palabra, verso 17. Y Saúl respondió a su criado, buscadme, pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. O sea, que toque bien, repito nuevamente por tercera vez, que no era que tuvieras habilidades musicales, sino que tuviera el respaldo de Dios, porque lo que él cantaba y tocaba tenía el ADN del Espíritu de Dios internamente grabado. ¿Se están dando cuenta, hermano? Ahora comienzan a buscar. Y la Biblia dice, mire esto, versículo número 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, mire, Dios siempre tiene una persona en un lugar. Dios siempre tiene una persona, una oficina dentro de una persona que pertenece a las cosas celestiales. Buscarme. Entonces este hombre le dice, mira, verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Fíjese, cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, no sabía que existía David.
Mas sin embargo sabía que existía David. Dice que lo había visto. Es igual que el diablo tiene siempre sus doeg. El diablo tiene un doeg en cualquier parte. Un acusador, un traidor. Yo he visto. ¿Por qué Dios permitió que este hombre viera a David? Porque David estaba bien escondido. Dios permitió eso porque esta situación iba a llegar. Dios no tenía nadie más en esa área y posiblemente en todo su pueblo que cuando cantaba a Dios, su música estaba con el ADN del Espíritu Santo de Dios. Ahora lo andan buscando y ya Dios tiene la persona en su lugar, como todas las cosas. Lo que va a ser para ti, nadie te lo va a quitar. Pero lo que no va a ser tuyo, Dios no te lo va a dar. Ahora mira esto, dice la palabra, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y mire esto, y Jehová está con él. Y si Jehová estaba con él implica que cuando David componía para cantar, Dios inyectaba en esa pieza musical el ADN de su presencia. ¿Se da cuenta? Otro podía componer algo y Jehová decía, eso no es mío. Eso pertenece al mundo de las tinieblas. Ahora, quiero que entienda esto, hermano, porque cuando vamos a traer esto a la iglesia contemporánea, hoy día, la gente que está cantando y la gente haciendo tantas cosas, ¿quién se está glorificando? ¿Quién se está glorificando? ¿Ok? Mire la palabra, versículo número 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan. Mire, Isaí manda una ofrenda. Manda una ofrenda al rey, aunque mucha gente no ve esta ofrenda. Esta ofrenda simplemente era que para que una persona con el ADN divino fuera a tocar, tenía que ofrendar algo. Y aquí a veces la gente pues no entiende. Mire esto, dice la palabra, y versículo número 19. Y Saúl envió mensajeros diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, con una vasija de vino. Usted sabe que el pan es símbolo de la palabra. El vino es símbolo del gozo de Dios, alabanza el nombre del Señor. Y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. La ofrenda de David era gozo y palabra y sacrificio. ¿Se da cuenta? Para poder él cantar y llevar ese ADN en la presencia de un hombre que estaba endemoniado. Ahora sí vas a ver, aquí se va a dar cuenta si David era de Dios o no era de Dios. ¿Sí? Porque otros cantaban y tocaban y él seguía endemoniado. El demonio no se iba para ninguna parte. Porque cuando el demonio leía internamente lo que se cantaba, dice, ahí no hay principio de Jehová. Es una canción mundana que nació de sentimientos humanos inyectados en el espíritu de ese hombre. Ahí no hay nada de Dios, porque la música de Dios es el Espíritu Santo quien inyecta esa esencia. El Espíritu de Dios que inyecta esa persona en su espíritu, ¿ve? No simplemente escribir lo que pueda cantar, sino si tiene la esencia dentro de la letra de lo que iba a cantar.
Hermano, a mí me da mucha pena con mucha gente. Se lo digo de todo corazón. Yo sé que hay gente que quiere agradar a Dios, pero uno trata de enseñarle y son como el lagartijo. Que el lagartijo usted le pone una hierbita en un oído y le sale por el otro. No escuchan. Su mente está atrofiada, trastornada, porque dependiendo de lo que usted coma es que su cuerpo se desarrolla. Si yo no como sólido comida, pues me voy a poner débil y me voy a enfermar. ¿Me entiende? Pues así es el pan espiritual. Yo no me alimento bien, espiritualmente hablando, pues yo, hermano, sigo con una anemia espiritual. Y no es llevarse por el nombre de la persona que esté predicando, eso es inmaterial. Ahora, mire la palabra, versículo número 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho y le hizo paje de armas. Él tratando siempre de mantener a David cerca de él. Yo creo que usted mire, hermano, la diferencia de un hombre ungido a la diferencia de un hombre no ungido. Aquí se nota, hermano, la diferencia cuando un hombre de Dios ungido adora a Dios y cuando un hombre que viene a la iglesia con Biblia y dice amén y Dios te bendiga, ok, toca a Dios, vea la diferencia cómo los demonios reconocen el ADN espiritual de la música que él está cantando. Un espíritu es invisible, pero ven y conocen y oyen. No dijo aquel demonio, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y tú quién eres, charlatán? Y le quitó la ropa y salió corriendo desnudo. Nosotros tenemos una mala enseñanza concerniente al mundo de las tinieblas. No lo conocemos, el mundo de las tinieblas. Y nosotros, si queremos ser vencedores, tenemos que conocer la palabra, y la palabra es un espejo donde nos enseñan cómo yo conocer el mundo espiritual de las tinieblas para poder vencer. Ahora, mire lo que sucede. Dice la palabra del Señor, verso 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, mire eso, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Ahí está. Hallado gracia en mis ojos. Y ahí llegó David. Y cuando David llega, el demonio tenía en control a Saúl. Pero cuando vio a David, dijo, este no es otro músico. Este no es otro que va a cantar al rey. Este primero que noto es que se ve la unción sobre él. Y luego el demonio se dio cuenta que cuando David comenzó a tocar, la música que tocaba tenía el ADN de Jehová. Y los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Este demonio no hubo que reprenderlo. Para nada. Él mismo se iba a ir. Se iba a ir. Porque una vez que David abriera la boca y comenzara a tocar con su mano, pues con su mano implica de su vida personal, con su relación personal con Dios. Cuando él abre la boca y comenzara a tocar y a cantar, lo primero que iba a escuchar ese demonio, porque los demonios tienen oído y escuchan, era el ADN aceptado de Jehová dentro de las letras y la música que él iba a cantar. Y él no podía quedarse ahí.
Porque la música que iba a cantar David o tocar tenía una conexión totalmente divina. Ahora, ¿qué música se canta en las iglesias? Charlatanería. Cogen la música mundana y le ponen letra cristiana y hacen un disfraz y la traen a la iglesia. Y eso no tiene el origen divino de Dios. Adoran al hombre, pero Dios no está ahí. La pregunta que yo hago es, bueno, ¿y cómo yo sé? Por eso que Dios nos dio 2 ojos y 2 oídos. Ahora mire bien la palabra, versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa. Cuando ese demonio veía que David tomaba el arpa en la mano, era como una ametralladora. Y la palabra dice, mire esto, y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Quiero que entienda bien eso. ¿Usted quiere mantener a su casa en paz? Tanta gritería y tanta pelea en su casa y usted llega de mal humor. Pues mire, cómprese la Biblia hablada. Vaya a cualquier librería y digo, yo quiero los salmos, por ejemplo. Los salmos. Los 150 salmos los venden en un booklet, en un cartucho preparado. Y usted se compra una máquina para que usted lo pueda escuchar. Pone el salmo ahí. Y cuando el demonio que está en su casa escucha la palabra, se va. Porque es la Biblia, la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y de esa máquina correr y en su casa escuchando la palabra leída. No ponga a nadie a cantar himno porque usted no sabe si la persona que está cantando su vida personal. Y no sabe cuántas lagunas negras puede que tenga. Ponga la Biblia, los salmos, o a veces venden unos que comienzan de Génesis y póngala en su casa todo el día. Mire, no hay demonios que entren. Porque cuando ves la palabra está, ahí está la palabra. Y mi palabra es espíritu. Y el demonio se va. Y cuando usted llega a su casa, hermano, hay una paz terrible en esa casa. Porque la palabra es como una escoba que echa fuera todo espíritu satánico. Todos esos demonios que están en su casa. Amén. Se van de ahí. Ahora mire, voy a terminar con esto. Verso 23, segunda parte. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Sin reprenderlo. Sin decirle fuera. Te echo fuera. Nada de eso. El demonio simplemente escuchaba que lo que David tocaba y cantaba tenía el ADN del espíritu. ¿Se da cuenta que a nosotros nos han enseñado muchas cosas? Eso dice claramente en Colosenses. Alabar a Dios, glorificar a Dios, cantar a Dios con himnos, ¿ok? Y cánticos espirituales. Eso implica con esencia del cielo. Usted ve que hoy día la gente, ¿cómo se llama? Pone música mundana aún dentro de las iglesias. Y eso no tiene el ADN espiritual. Y lo que se mueve es otra cosa. Menos el Espíritu Santo de Dios. Si tenemos que aprender nosotros, porque cuando vemos versos así, pues no indagamos por qué ese demonio decidió irse sin David reprenderlo. Y esa es la razón. Entonces la gente piensa que el sonido alegre de la música agrada a Dios. Y no necesariamente es así.
Si el himno tiene el ADN del Espíritu, Dios se agrada. Pero si no lo tiene, los demonios se manifiestan dentro de su casa, de la iglesia, de la campaña, de donde sea. Por estas cosas, pues no son enseñadas en las iglesias. Por eso le dije al principio que esta iglesia es una farmacia. Cada programa que nosotros predicamos aquí y usted los recibe, es una receta para su alma. Y cada persona que ve el programa, donde quiera que lo vean, es una receta para su alma, para su espíritu. ¿Cuánta gente no nos ha escrito y ha dicho, pastor, qué equivocado yo estaba? ¿Ve? Eso es lo que sucede en las congregaciones. Porque hemos caído en un hábito que todo el mundo se pone y se quita. Y lo más triste, hermano, voy a terminar ahora en estos segundos, de que gente que se pone y se quita, que no tiene nada de Dios. Todo es humano, todo es carnal, todo es egoísmo, maldad, y a veces dividen iglesia para levantar una en la esquina que no es de Dios. Y le hacen creer a las personas que no tienen academias bíblicas que son de Dios. Y le enseñan cosas erróneas. La paz de Dios con vosotros. La bendición de Jehová le llene. Y a toda la audiencia que nos ve, le amamos en el Señor. Dios le bendiga. Y queremos que la bendición de Dios entre por su casa con su familia. Alabanza en nombre del Señor.